Para ganar $4,000 al mes en TikTok con vistas, necesitas entre 4 y 11 millones de vistas para calificar cada mes. O 400 suscripciones pagándote $10 al mes. Esto sin necesitar que ningún video se te viralice. Solo 400 personas apoyándote directamente por tu contenido. Esa es la matemática que nadie está hablando. Y sin embargo, solo el 15 al 20% de los creadores de contenido que monetizan están usando suscripciones como fuente de ingresos en el 2026. La mayoría siguen persiguiendo vistas, consiguiendo millones de vistas, pero monetizando y ganando casi nada. El creador con 4 o más fuentes de ingresos gana 5 veces más que los que dependen de solo una. El problema, las plataformas de suscripción más populares se quedan con una comisión muy alta, no beneficia al creador promedio. Por eso, si estás buscando mejores opciones, InstaFans es para ti, con menor comisión, sin cuotas mensuales, sin mínimo de seguidores requerido. Alternativa para monetizar tu contenido. Aún no es nuestro lanzamiento oficial. Todo lo que tienes que hacer es ir a nuestro sitio, inscribirte ya sea como creador o fan, con un correo electrónico. Te estaremos informando sobre nuestro lanzamiento oficial cuando se acerque la fecha por correo electrónico. Síguenos para más noticias del mundo digital para creadores de contenido y InstaFans.